por YouTube o ahí por, ¿verdad?, por la radio. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y le invitamos que comparta el video. Amén, para poder que este mensaje pueda llegar a oídos de alguien más, quizás de un ser querido o quizás de algún hermano por ahí que anda un poquito desviadillo, hermano, pues para que escuche la palabra de Dios. Amén. Vamos a introducirnos entonces, hermano, lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo, hermano, 11. La palabra del Señor así nos dice, amén, en nombre de su Señor Jesucristo, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Nuevamente se lo voy a leer, dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Le damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Le damos gracias por este privilegio y por esta oportunidad, por hermano, por este medio que podemos tener, ¿verdad?, el privilegio de compartir la palabra de Dios y que pueda llegar a más personas. Amén. Y respetamos a aquellas personas que pues no están de acuerdo, bueno, se les respeta, amén, y que el Señor les siga bendiciendo. Pero vamos a introducirnos entonces, hermano, a lo que es el tema. Nosotros como cristianos, como dice la Escritura, hermano, tal como dice el texto, que para que Satanás, hermano, no gane ningún tipo de ventaja alguna sobre nosotros, lo que tenemos que hacer es, hermano, no ignorar sus maquinaciones, no ignorar, hermano, lo que él planea en contra de la iglesia, en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, para aquellos que quieren congregarse, para aquellos que quieren ir a sentarse a un templo para oír la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos que tener en cuenta las maquinaciones del enemigo, porque muchas veces, hermano, el cristiano muchas veces que no conoce más la Escritura, que no se mete más a fondo en las Escrituras, muchas veces ignoramos las maquinaciones, las trampas, las cosas que quiere hacer Satanás en contra de la iglesia. Y es por eso que hoy encontramos a cristianos caídos que andan, hermano, en las drogas nuevamente, que andan en los vicios, que están en las cárceles. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado. No, hermano, tuvieron cuidado de las maquinaciones de Satanás. Pensaron que Satanás, hermano, estaba por ahí dormido, que no tiene en cuenta. Pero recuerde lo que nos dice allá en primera de Pedro 5:8. Dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a cristianos, hermano, que estén distraídos, que estén ahí, que se estén enfriando, cristianos, hermano, que ya no se congreguen, cristianos que estén viviendo su vida, hermano, a como ellos quieren. Y ese es el peligro que hay para nosotros, para usted, para mí, que nos queremos congregar, queremos oír la palabra de Dios. Tenemos que entender lo que nos dice allá en el Evangelio de Juan, hermano, 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Amén. Tenemos que comprender eso bien claro. Pablo, hermano, a los Corintios los dice muy claro: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos que entender. Entonces, ¿qué es una maquinación? Una maquinación, hermano, es una acción o es un plan secreto para preparar, para manipular, para destruir. Amén. Así como Dios, hermano, tiene planes para su vida, para mi vida, tiene propósitos. Dios planeó, ¿verdad? Como nos dice allá en Efesios 2:10, que Dios preparó, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Así Satanás estará planeando, estará, hermano, buscando formas, estrategias para destruir. En el Antiguo Testamento, hermano, nosotros podemos mirar cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, era atacado por sus enemigos. Acordemos, ¿verdad?, que
en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que se escribieron y hay muchos los relatos como hoy en día a la iglesia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pues no había iglesia. En el Antiguo Testamento solamente estaba el pueblo de Dios, pero existían los principios que hoy tenemos, son los mismos principios que tenía en el pueblo judío en aquel entonces. Y miramos, allá era todo literal, ¿verdad? Y nos dice la Escritura que todo lo que era antes, lo del Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a venir. Era sombra, era algo que en aquel entonces era literal, todo se cumplía literalmente, pero ahora vino, hermano, a ser espiritualmente. Y son cositas que muchas veces que vamos a ir comprendiendo y entendiendo. Amén. Pero fíjate cómo nos dice en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Fíjese lo que nos dice la Escritura. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. So que las Escrituras y lo que se escribió antes es para nuestra edificación, para nuestra esperanza, porque es lo que nos dice por la consolación de las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios para nosotros, para que podamos, hermano, instruirnos, corregirnos. Porque ya ve que nosotros, hermano, lamentablemente venimos de muchas tradiciones, venimos de muchas cosas que nos enseñaron incorrectamente. Entonces, cuando nosotros abrimos la Escritura nos va a ir corrigiendo, nos va a ir enseñando el camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermano, en la palabra de Dios vamos a encontrar algunos ejemplos de cómo los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, hermano, cómo trataron estrategias tremendas que hicieron, hermano, planes estratégicos para poder dañar al pueblo de Dios, para poder dañar a Israel. Y en esas estrategias, hermano, podemos reconocer en la actualidad la manera de obrar de Satanás. Podemos reconocer a través de las cosas que hacía el enemigo, los enemigos del pueblo de Dios en aquel entonces. Por medio de esas enseñanzas que tenemos ahí, vamos a mirar cómo Satanás sigue obrando. Algo similar. Veremos entonces la Escritura en primera cosa, vamos a mirar primera maquinación o primera estrategia, ¿verdad?, que usaron los enemigos del pueblo de Dios allá en... Vamos al libro de Éxodo, hermanos, capítulo 6. Éxodo capítulo 6, y vamos a estar leyendo ahí la Escritura en Éxodo capítulo 6, amén, versículo 5. La Escritura ahí nos dice, hermano, dice la Escritura, amén, Éxodo capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré del debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo los libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando de que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Pero el versículo 9, capítulo 6 de Éxodo, versículo 9, vamos a mirar que el pueblo de Dios, hermano, por las tareas pesadas, por la servidumbre, hermano, por el trabajo que les hacían pasar los egipcios al pueblo de Dios, las tareas pesadas de sol a sol, hermano, los golpeaban sin comida que tenían que comer. Entonces, hermano, sufría el pueblo de Dios y tenía un pesado trabajo
tareas pesadas que el faraón les ponía. Y vamos a ver en el versículo 9, Dios le da este mensaje a Moisés: ve y habla a mi pueblo, que yo los voy a sacar, los voy a libertar. Dios mandó a Moisés para llevarles el mensaje de libertad, el mensaje de esperanza, el mensaje de restauración, el mensaje de liberación. Y mire, versículo 9 nos dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y miramos cómo el pueblo de Dios, hermano, estaba todo afligido, su espíritu todo, hermano, achicopalado, como dicen por ahí, todo, hermano, ¿verdad? Todos decaídos. Su fe, su esperanza se había ido por los suelos. ¿Por qué? Porque la estrategia de Faraón, hermano, era llenarlos de cargas, llenarlos de trabajo, para que estuvieran tan afanados, tan preocupados, tan angustiados, hermano, que cuando viniera el mensaje de parte de Dios que lo traía por Moisés, no lo escucharan. Y así, de tal manera, hermano, en los versículos que hemos leído podemos ver que Moisés llevó ese mensaje de esperanza, ese mensaje que los iban a liberar, que Dios lo había mandado para libertarlos con poder. Pero ellos, dice el versículo 9, que no escucharon. Versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa, dice, de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y ese fue el problema. Y muchas veces nosotros en la actualidad, hermano, una de las cosas que Satanás, hermano, está usando a los creyentes el día de hoy son, hermano, los afanes de la vida. El trabajo, hermano. Hay gente, hermano, que tiene hasta 3, 4 trabajos. Yo entiendo que hay familias, hermano, que a veces son madres solteras y tienen que sacar a sus hijos adelante. Y a veces a estas personas se les entiende, hermano. Pero ¿qué hay de aquellos, hermano, que ya tienen su casa, ganan su buen sueldo de lunes a viernes o de lunes a sábado? Pero, hermano, es ya cuando trabajan hasta los domingos, y domingo tras domingo, sábado tras sábado, y no le dan tiempo a la familia, no le dan tiempo a las cosas de Dios, ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces Satanás, de esa forma, hermano, y a veces nosotros decimos: oh, es bendición de Dios. Pero muchas veces, hermano, es el mismo enemigo. Es lo que nos dicen los patrones: vente, te voy a pagar 300 el día. Y ahí van, todos sorprendidos. Ay, qué bendición, aunque no vayan a escuchar la palabra de Dios. Y es donde está el problema. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos en los quehaceres? Nos metemos primero, hermano, en nuestras cosas. Queremos nuestro carro, queremos nuestra casa, nuestro terreno, qué sé yo, hermano, pero nos olvidamos totalmente de Dios, y ese es el problema. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús fue a visitar a Marta a su casa y que estaba María también ahí? Dice que Jesús se sentó y María se sentó a los pies del Señor a escuchar la voz de Jesús. Pero Marta estuvo afanada en su quehacer y después regañó y le dijo al Señor: ¿por qué no le dices que me venga y me ayude? Y dice: ay, Marta, Marta, afanada en tus quehaceres. ¿Sabes una cosa? Dice: María ha escogido la mejor parte. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, lo que nos pasa, hermano, escogemos primero saciar nuestra necesidad, arreglar nuestros problemas, suplir nuestras necesidades, y no escuchamos la voz de Dios. Estamos tan cargados de trabajo, hermano, afanados en el trabajo. Incluso, hermano, llega a pasar que hay líderes que se afanan tanto en el ministerio que descuidan, hermano, sus familias, ¿verdad? No vengo a hablar hoy de la familia, pero es algo que cabe ahí, hermano. Hay líderes, hermano, que se afanan tanto, se olvidan de su familia. Se preocupan por todas las demás personas, pero no se preocupan por su familia. Su familia se está dañando, su familia se está separando, hay discusiones, hay peleas entre ellos mismos.
y quieren arreglar otros problemas de las gentes, de los hermanos, de otras personas, pero en su hogar, hermano, hay muchos problemas. Entonces tenemos que tener cuidado porque es una de las formas que Satanás hoy en día está tramando. Esas son las maquinaciones que Satanás está tramando. Saturarnos, que nosotros nos saturemos de trabajo, que caigamos en la ansiedad, en el estrés, en la depresión. Y es por eso que hoy usted puede mirar a gente tomando pastillas para esto, que para la depresión, que para el estrés, yéndose allá al psicólogo, tomando pastillas. ¿Por qué? Porque está saturado de trabajo, está saturado de cosas que si no analiza su vida, su vida personal, sus trabajos, cómo está por aquí, cómo está por allá. Sin darnos cuenta, Satanás está usando esas armas. Esas armas de poder introducirnos, ¿verdad? Y que nosotros caigamos en la ansiedad, en el afán de la vida y nosotros nos preocupemos más por lo exterior, ¿verdad? El vestido, ¿verdad? Bueno, como dice la escritura, ¿verdad? No os afanéis por vuestro vestir, ¿verdad? Por el que hemos de comer, qué hemos de vestir, dónde hemos de vivir. Cuando el Señor dijo, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Allá en Mateo 6:33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué pueden ser las añadiduras? Bueno, va a ser tu trabajo, un buen empleo que te supla, ¿verdad? Que puedas tener esa libertad de ir a los cultos, de ir a los servicios, ¿verdad? Tu hogar, tu matrimonio, quizás no te has casado, pues Dios va a suplir. Dios te va a poner una persona indicada, una persona que también lo ame a Él, que ame su palabra. Pero eso es cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros honramos su palabra. Es importante entonces entender que Satanás de esa forma, hermano, querrá también llenarnos de trabajo y que nosotros estemos todos, hermano, afanados, cargados de trabajo. Otra de las estrategias, otra de las cosas que Satanás usó, o el pueblo, o el enemigo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usó, hermano, fíjese, fue una estrategia, verdad, que si vamos a analizarla, dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice la escritura, los madianitas fueron, vamos a leerlo rápidamente, el libro de Jueces, hermano, capítulo 6, versículo 1, dice la escritura, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía, escuche aquí, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas a ellos. Sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjese en la escritura cómo nos dice que el pueblo de Dios, por haber desobedecido a Dios, Dios los entregó en manos de Madián, de los madianitas. Entonces, ellos entonces, hermanos, miramos cómo usaron esta estrategia. Dice que ellos subían y los rodeaban, y como Israel sembraba su alimento, tenía sus ganados, sus asnos, todo tenían, pero dice que todos le destruían.
todo le quitaban. Y así de esa forma el pueblo de Dios empobrecía. El pueblo de Dios empobrecía, hermano, y no porque no tenía alimentos. Prácticamente, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Dios, hermano, ha dejado su palabra. El Señor dijo allá, ¿verdad? Cuando Satanás fue y le tentó, y el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Entonces nosotros, hermano, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y es por eso que Satanás hoy sigue usando las mismas maquinaciones, las mismas estrategias de los madianitas. No dejar que los cristianos, hermanos, se alimenten con la palabra de Dios, alejándolos, hermano, de las iglesias, haciéndoles creer, hermano, tantas cosas en su mente. ¿Cuántos hermanos hoy en día no van a las iglesias, que ya no acuden para alimentarse espiritualmente, para que estén fuertes, hermano? Porque así como físicamente necesitamos nosotros, así como el pueblo de Israel en aquel entonces, físicamente necesitaba esos alimentos para sobrevivir, para tener fuerzas. Así hoy en día espiritualmente necesitamos de la palabra de Dios para estar fuertes, firmes contra las acechanzas del diablo. Pero Satanás, hermano, usará esa estrategia de apartarte, para que tú, hermano, no te alimentes de la palabra de Dios. Y ya cuando estés todo, hermano, espiritualmente chaparrito, flaquito, anémico, hermano, entonces viene Satanás, ahora sí, con toda su fuerza, y vamos a estar todos débiles. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer lo que hizo el pueblo. Y dice: y clamaron a Jehová. Ojalá, hermano, y Satanás no esté haciendo eso en tu vida. Una de las últimas maquinaciones que Satanás usa, hermano, es por medio de las emociones. El pueblo filisteo se dio cuenta, hermano, que no podía con Sansón. Sansón era un hombre fuerte, que Dios le dio una fuerza tremenda, pero él no tuvo cuidado. Él dejó abierta, hermano, la puerta de su corazón. Y por esa puerta entró, hermano, y usó Satanás. Los enemigos del pueblo de Dios en ese entonces, Sansón mismo se dio cuenta: estos no me pueden hacer nada. Pero Satanás usó una mujer para entrar y así seducirlo, engañarlo y caer en la trampa y así sacarle los ojos. Así muchos cristianos hoy en día, quizás Satanás no te va a tentar con los vicios, con las drogas, pero cuidado, hermano, y Satanás use a una mujer para destruirte, para apartarte de las cosas de Dios. Recuerda, hermano, Cristo viene pronto. Y si usted y yo no nos alimentamos con la palabra de Dios, hermano, va a ser triste. No vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 4:27 dice: no demos lugar al diablo. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y reciba saludos del pastor Gilberto Valderas. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.